Y vamos a hablar sobre la cultura del reino. Diga conmigo, cultura del reino. Diga otra vez conmigo, cultura del reino. Y para eso quiero remitirme a algunos conceptos para que usted pueda entender lo que es eso. Escúcheme bien, para que usted lo tenga presente, para que usted pueda entender lo que es la cultura. La cultura es el conjunto de valores, creencias, tradiciones, costumbres, conocimientos y expresiones artísticas que defienden la identidad o que definen la identidad y la forma de vida de un grupo social, comunidad o sociedad. ¿Me entendió? Sí. ¿Sí entendió lo que es la cultura? Yo podría en esta mañana terminar aquí con esta definición. Cuando usted entiende esto, usted va inmediatamente a poder acercarse a lo que es la cultura del reino. Es decir, usted tiene que entender esto. Cada sociedad tiene una cultura. Dile al que tiene a tu lado, cada sociedad tiene una cultura. ¿Qué es una cultura? La cultura son costumbres. Por ejemplo, en su casa tienen una cultura distinta a la mía. De pronto algunas son parecidas, pero de alguna manera varían. Y entonces esa cultura la vamos implementando y la vamos impartiendo en nuestra gente. Es decir, en el caso de un hogar, en los hijos. Hay momentos que yo estoy haciendo algo y me doy cuenta que así lo hacía mi papá o lo hacía mi mamá. Y lo estoy haciendo y no lo estoy haciendo pensando en ello, estoy lejos de eso. Sino que cabilo y entonces digo, ve, así lo hacía mi papá. Y no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque la cultura se va imprimiendo en aquellos entes que cohabitan esa sociedad. Entonces la gente va caminando de esa manera. Por ejemplo, si usted se va para Rusia, sus costumbres con las de ellos van a ser. Nosotros somos suramericanos, somos latinos, hablamos español, nos gusta la bulla. Ellos son europeos, orientales, hablan un idioma distinto, ruso. Entonces cuando nos encontramos con ellos, va a haber un choque de cultura. Mire, solamente usted salga de aquí, de Barranquilla, y váyase a Bogotá. Váyase usted a Bogotá. No, salga de aquí de Barranquilla y llegue a Bogotá. Usted como costeño, hable con un cachaco, ni él entiende ni usted le entiende. Usted dice, este man se habla rápido, y luego está pensando, costeño para hablar rápido, no entiende nada. Ellos pasan encerrados y nosotros con las puertas abiertas.
Hala pues, mijo. China, venga. Suavecito. Y nosotros tenemos el muchacho ahí. ¡Ay! Desafortunadamente, esa es la cultura que tenemos. Así está la situación. Pero es cultura que se ha ido pasando de tradición en tradición. De un padre al otro, al hijo. Y así sucesivamente la cultura va desarrollándose hasta lo que nosotros somos. ¿Cómo? Culturas buenas y culturas malas. Hay culturas buenas y culturas malas, sí, dentro de la cultura. Entonces, cuando usted ve todo esto, usted tiene que hacer una exégesis de la manera como usted, como creyente, como parte del reino de los cielos, cómo usted vive y si le está viviendo de acuerdo a la cultura del reino o de acuerdo a su o a la cultura de la tierra. Entonces, vamos a lo que dice la Biblia. Vaya conmigo, hoy vamos a leer Biblia. Si usted tiene alguna pregunta en medio de o quiere aportar algo, usted puede hablar. Que esté bien lo que va a decir, no sé, pero usted puede hablar. Tiene libertad. Eso sí, sea conciso, porque si no, llega Cristo y nos encontramos aquí. Libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7. Versículo 20. Vamos a leer 10 versículos para que usted lo tenga claro. Dice, leemos a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel mismo tiempo nació ¿quién? Y fue agradable a Dios. Y fue criado ¿cuántos meses? 3 meses. ¿En casa de quién? Oh, nació Moisés. ¿Dónde nació Moisés? En la casa de quién? De su padre. Es decir, diga conmigo, nació en su cultura. Pero pasó algo con Moisés. Él nace dentro de una familia que tiene una cultura, que tiene una idea, que tiene una mentalidad. Pero pasa algo. Verso 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como que. Entonces, mire para acá. Moisés nace en casa ¿de quién? ¿De dónde? De su padre. Y luego es criado ¿dónde? En la casa de Faraón, de reino de Faraón. Le estoy preguntando acá. Ah. ¿A dónde es criado? Eso no es. En la casa de Faraón. Ojo. Mire usted, vea usted y vaya siguiendo. Vaya siguiendo. Nace en la casa de su padre, la cultura. Ahí, 3 meses. Y luego dice la Biblia que porque vino la matanza, ya usted conoce la historia, entonces empieza a ser criado en la casa de Faraón. ¿Y es criado como qué? Como hijo. Como verso 22. Y fue enseñado, ojo a esto que es muy importante, y fue que enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era como poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de ¿cuántos años? 40 años.
le vino al corazón el visitar a sus hermanos, ¿quién? Dios de Israel. Ahora, mire para acá. ¿Cuántos años dice que duró interrumpidamente Moisés criado por la familia de Faraón? 40 años. El número 40 tipifica edad, tiempo. Tipifica un tiempo importante, una generación. Es decir, Moisés vivió una generación de 40 años en la casa de Faraón. Ahí le empezaron a dar cultura. Los egipcios se visten así. Pélate la cabeza. Se peló la cabeza. Píntate los ojos. Ponte un arete aquí en el búfalo, como los cerdos. ¡Bah! Y le colocaron su arete. ¿Por qué? ¿Eso se lo enseñó dónde? La cultura. Ojo, ¿por dónde vamos? Verso 24. Pero mira lo que pasaba. Dice que un día en ese proceso sintió en su corazón que visitar a quién, a sus hermanos, los hebreos. Entonces, él pasa una generación de 40 años. Acuérdense que una generación para los judíos tipifica de 80 y 40. Son esos términos que ellos usan para hablar de generación, 40, 80. Y él pasa esta generación de 40 años allá, pero pasados esos 40 años, en su corazón sucede algo. Y empieza a tener una sensación, un deseo de ir a visitar a una familia que él sabía que tenía. Verso 24. ¿24 o 25? 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad por mano suya, mas a ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Vámonos al verso 30. Pasado 40 años, ¿cuántos años pasaron? 40. Vamos al 29 para que usted lo entienda. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces, tenemos aquí, escúcheme bien para que no se pierda y usted pueda entender lo que le quiero decir. Moisés nace en una cultura especial. Nace en la cultura hebrea, donde se enseñaba a adorar a un Dios, donde se le enseñaba a tener esa comunión, donde se le enseñaba una manera de hablar distinta, una forma de conducirse, de moverse. Pero cuando él nace, por las circunstancias que ya sabemos, es extraído de esta cultura y colocado en la cultura egipcia. Allí es permeado por las costumbres, por las tradiciones, por las enseñanzas que el pueblo egipcio tenía. Entonces Moisés empieza a vivir, a hablar, a actuar, a pensar como un egipcio.
Dice que Moisés fue enseñado en las lenguas de los egipcios y fue enseñado en todo. Moisés era un erudito. Una persona que para el entonces tenía varios títulos. Entre esos era un estadista tan grande que por eso pudo sacar, fue un instrumento que Dios usó para sacar al pueblo de Israel. Sabía, entendía. No era cualquiera pintado en la pared. Entonces Moisés sufre un cambio, una forma diferente de vida. Hace algunos 2 años escuchaba el testimonio de un muchacho que fue de aquí de Colombia y vendido para unos padres en Irlanda, Holanda, unos países de estos. Y el muchacho cuando estaba pequeño, pues, pero cuando creció él empezó a sentir que él no encajaba en la sociedad porque todo el mundo blanquito. Y él se veía trigueñito, morenito. Porque los primos, los hermanos que él tenía, había algo. Él sentía otra manera de vida que no era esa. Y eso le pasó a Moisés. Y entonces dice la Biblia que Moisés fue colocado en ese lugar y él aprendió muchas cosas. Ahora, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2 dice que transformemos y cambiemos nuestra manera de pensar. Esa palabra que se usa allí es la palabra metanoia. En otras palabras, cambio de mentalidad, arrepentirse. Para nosotros muchas veces la palabra arrepentimiento es del argot religioso, pero su connotación más exacta es del argot psicológico, sociológico, porque habla de volverse atrás, dar un paso atrás, con el propósito de poder analizar y poder seguir y avanzar. Entonces, cuando hablamos de metanoia, estamos hablando de cambio de mentalidad. La cultura en la cual estamos sumidos ha tratado de cambiar la mentalidad y la forma de nosotros vivir. Por eso usted ve cómo vive un costeño. Apenas se levanta, ¿en qué es lo que piensa? Comida. En la rumba. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y usted empieza a abrir. Estamos en septiembre. ¿Cómo que dice? En septiembre se viene que viene diciembre. Septiembre. Mensaje que viene diciembre. Pero lo que te está diciendo es esta fiesta. Pegamos enero con febrero y vienen los carnavales. Porque eso está inmerso en la cultura del costeño. Se siente. Entonces, mientras que no haya una metanoia o un cambio de mentalidad, usted va a seguir viviendo de la misma manera. Ahora escuche algo especial. Escuche algo especial. Vaya conmigo al libro de Levíticos, capítulo 18. Capítulo 18, Levíticos capítulo 18. Para que usted entienda algo. Voy a leer la primera parte del 1 al 6 y después pasamos a otra parte. ¿Ya lo tienen? Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen, ¿qué? En la tierra de Egipto. ¿En la tierra de dónde? De Egipto. ¿Y qué es lo que hacen en la tierra de Egipto? En la cual morasteis.
ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Por dónde vamos? 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando ¿qué? En ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Verso 5. Por tanto guardaréis mi qué. ¿Y qué más? Lo cual, Haciendo que el hombre vivirá en él. verso 6. Yo Jehová. Ningún varón se llegará La pariente próxima alguna. para descubrir qué. Su desnudez. Ahora, Yo Jehová. déjelo ahí. Ahora vamos a otra más. Entonces, vamos entrando en la introducción para poder llegar a donde los quiero llevar. Ahora Dios viene, saca al pueblo y lo lleva a una tierra nueva, un lugar nuevo. Y Dios tiene que sacarlo, extraerlos, porque si no los extrae de Egipto, el pueblo continúa pensando como egipcios, viviendo como egipcios, caminando como egipcios, vistiendo como egipcios. Entonces Dios los extrae y los coloca en una tierra nueva. Cuando está en esa tierra, le dice: hey, los saco de allá para que hayan cambios sustanciales en su vida y vuelvan a través de ustedes y en ustedes a volver a cultivar la cultura del reino. Entonces le dice Dios: ya no van a vivir como vivían en Egipto. Y le dice: pero tampoco van a vivir como vive la gente que mora en esta tierra. Y entonces le da una lista, desde el verso 6 en adelante, le da una lista, que usted la puede leer en su casa, de cuáles eran las perversidades y acciones que esa gente hacía, en la cual Dios le dice: la cultura de mi reino, esto no se permite, esto no se debe de hacer. Pablo lo dice de otra manera, y Pablo dice: y cosas semejantes a estas no deben de estar. Entonces usted lo lee. Entre eso dice que no se deben casar los parientes entre ellos mismos. Un hermano con una hermana, no. Dice Dios: eso es perversidad. No puede hacer eso. Que un padre se llegue a la hija, dice Dios: eso es perversidad. ¿Y qué estamos viendo en la cultura del mundo hoy? Usted ve en lugares santuarios como en California, en varios lugares en Estados Unidos, donde hoy es aprobado de que el padre se case con la hija. Y eso lo están culturizando. Y el mundo sabe qué usar. Usted lo ve eso en la televisión. Mire, cuando yo nací, si era homosexual, eso estaba escondido. Después se veía por ahí, regadito. Después se convirtió en algo normal. Y ahora es obligatorio. Si usted quiere vivir la vida tranquila, es obligatorio. Hoy ser heterosexual es un problema. Que al hombre le gusta una mujer, hoy en día para el mundo es un problema. Mire, es un extraterrestre, le gusta una mujer. Por ese tipo, está en los años, quién sabe. A la mujer le gusta un hombre, no se ve. Porque esa es la cultura que están tratando de obligar. Porque es una cultura diabólica, carnal, perversa. Mire lo que dice el verso 27 y 30, al 30. Mire lo que dice del mismo texto. Levítico. Porque
estas abominaciones, esta es la palabra que usa Dios, abominaciones, en otras palabras, asquerosidad, inmundicia, hicieron los hombres de aquellas tierras que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Es decir, a donde yo los voy a introducir es una tierra que es bendecida, y es tan bendecida que hubo gente que vinieron antes de ustedes que empezaron a practicar perversidades que la misma tierra los vomitó. La Biblia dice que en la tierra donde los judíos no pudieron sacar a la gente, hubieron leones que se comieron a esa gente. Porque eran perversos. Porque eran destructivos. Porque tenían una cultura dañina que destruía y se autodestruye. Porque la cultura o te edifica o te autodestruye. Las costumbres o te edifican o te autodestruyen. 28. 29. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Yo Jehová vuestro Dios. Ahora pregunta. ¿Cuál es la cultura que estás practicando? Alguna de nuestras culturas que nos enseñaron nuestros padres hicieron a buena fe, pero algunas cosas están mal. Entonces nosotros tenemos que hacer un expurgue dentro de nuestra vida espiritual para entender qué está bien y qué está mal. Y poder entender qué es lo que yo tengo que empezar a cambiar. Ahora, vamos a mirar algunos elementos de la cultura que nos va a ayudar a identificarnos quiénes somos y cómo debemos de vivir. El primer elemento, el lenguaje. Diga conmigo, el lenguaje. El lenguaje es la capacidad de hablar. Cuando nosotros llegamos a una nación distinta, el lenguaje varía. Ni siquiera necesitamos salir de la nación. Usted va de una ciudad a otra y algunas cosas, estamos aquí mismo en Colombia, pero algunas palabras, algunas cosas varían. Y eso ya hace una diferencia. Por eso la pregunta es en esta mañana: ¿cuál es el lenguaje con el cual tú te comunicas? El gran problema de nosotros en nuestra cultura es que nuestro lenguaje no es el lenguaje celestial, no es el lenguaje del reino, no es el lenguaje correcto, sino que tenemos problemas con nuestro lenguaje. Hablamos muchas cosas, pero no usamos el lenguaje del reino. Mire lo que dice la Biblia. Vaya conmigo, Proverbios 13, 2 y 3, rapidito. Alguien me busca Proverbios 18, 21. Otro me busca Proverbios 10, 20. Y alguien más busca Filipenses 2, 11. Primero, el primero Proverbios 13, 2, 3. Segundo, Proverbios 18, 21. Tercero,
Proverbios 10:20. Y cuarto, Filipenses 2:11. Rápidamente. Proverbios 13, 2 y 3. Proverbio. Proverbios 13, 2 y 3. ¿Quién tiene Proverbios 13? Amén. ¿Quién dijo amén? Bueno, acá, un momento. Ya lo tienen acá. Proverbios 18:21. La hermana. Proverbios 10:20. Proverbios 10:20. El hermano Jesús. Y Filipenses 2:11. Ya sé. Ok. Vamos con el primero. Proverbios 13, 2, 3. Del fruto de su boca el hombre comerá. Oh, del fruto de su boca el hombre comerá. Seguimos. El bien. Mas el alma de los Prevaricadores hallará el mal. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestro lenguaje? Dice que del fruto de nuestra boca el hombre comerá ¿qué? ¿Cuál debe de ser nuestro lenguaje? ¿Cuál debe de ser la manera de hablar? ¿Cuál debe ser la forma de hablar del creyente? El creyente se conoce por lo que habla. ¿Cómo lo habla? Si usted no habla correctamente el lenguaje del reino de los cielos, usted va a tener un gran problema. Si usted no se comunica bien, usted va a un lugar y usted no habla el mismo lenguaje. ¿Por qué se dividió la Torre de Babel? Porque el lenguaje cambió. Y al cambiar el lenguaje entre los que estaban construyendo, tuvieron que dividir. Cuando yo hablo correctamente y me levanto en la mañana y bendigo mi vida, bendigo la vida de los míos, pero cuando me levanto y digo, con un peso en el bolsillo que Dios la está malo, ¿qué estoy haciendo? Este es un lenguaje destructivo, un lenguaje dañino, un lenguaje de fracaso. Y en el reino de los cielos no se habla lenguaje destructivo, se habla lenguaje de vida eterna. Se habla lenguaje de bendición. Yo tengo que cuidar eso. Mi lenguaje la muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Dónde está la vida y está la muerte? En mí. En mi manera. En cómo yo me comunico. O sea, mi lenguaje tiene que ser un lenguaje de fe. Yo tengo que hablar palabra de fe. Aunque las cosas estén mal, yo tengo que hablar las cosas que no son como si fuesen. Yo tengo que hablar palabra de bendición, no de maldición. Yo tengo que declarar y confesar que las cosas en Dios tienen que ser transformadas para bien. Porque el poder lo tengo yo aquí, en mi lengua. Pero esa es la cultura. Pero cuando tú vas a hablar cosas positivas, cuando suceda ¿qué? ¿Dónde tiene que suceder? Cambio de mente. La metanoia, la transformación aquí. Yo no voy a hablar aquí mientras que aquí no cambie, no sea transformado. Si tú dices que eres un fracasado, tú piensas que eres un fracasado, tú hablas fracaso con tu lengua. No puede salir palabra de fe de tu boca. Tú dices, no, en mi casa todos fuimos albañiles. No es nada malo ser albañil, pero todos queremos ser algo más. Usted es médico hoy, pero usted quiere que sus hijos sean médicos
con una especialidad. Ese es el deseo, porque se dice, no, médico, y de ahí para abajo, estamos mal. Usted tiene que pensar siempre hacia arriba. Pero mi lenguaje tiene que ser transformado y tiene que ser un lenguaje de fe. Pero para que mi lenguaje sea de fe, mi metanoia, mi mente tiene que sufrir un cambio. Dile al que tiene a tu lado, cambia tu manera de hablar. Dile, lenguaje de fe, dile lenguaje de fe. Tiene que haber lenguaje de fe. Yo tengo que creer. Yo tengo que hablar palabra de fe. Los jóvenes que están para terminar tienen que hablar. No sé cuál es la carrera que quieren, no sé dónde está la universidad o cómo se llame, pero tú tienes que hablarle a esa universidad. Y tú tienes que decirle, universidad, a la facultad tal, ahí voy a estar estudiando en el nombre de Jesús. Y tienes que pensarlo de esa manera. Y hablarlo, decírselo. Universidad del Norte, ahí voy. Espérame. Sin miedo al éxito. Pero tiene que hablar palabras, lenguaje de fe. Tengo que cambiar. En el reino de los cielos tú no vas a encontrar a un ángel o a Jesús de pronto parado en una esquina así. ¿Y qué te pasa, Jesús? No, hombre, que yo no sé, que allá María me está pidiendo esto y yo no sé si lo tenemos y no tengo para darle. Entonces, imagínese usted esa escena. No. Usted tiene que hablar palabras de fe. Su lenguaje tiene que cambiar. Su manera de hablar tiene que cambiar. En la cultura del reino, nuestro lenguaje nos identifica. Acuérdese, un día Jesús lo cogieron preso y todo lo demás, y estaba Pedro allí. Y le dijeron, tú estabas con el Galileo. ¡Oh, yo! ¡Oh! Dijo Pedro, justo yo. Sí, tú, porque tu lenguaje te delata. La manera de hablar muestra quiénes somos. No porque hables muy refinado, sino porque tus palabras de fe son diferentes a las demás. Tu manera de cómo hablas te muestra totalmente distinto a la demás personas. El segundo, en la tercera, ¿quién la tiene? Rapidito. 10. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Proverbios 10:20. Plata, vuelvo a leerlo. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Plata es la lengua del justo. Es la lengua del justo. Escúcheme, la segunda cosa de importancia en cómo nosotros nos relacionamos es que nuestro lenguaje tiene que tener dos connotaciones: lenguaje de justicia, lenguaje de amor. Diga conmigo, justicia y amor. Yo tengo que amar. Mi lenguaje tiene que ser lenguaje de amor. ¿Qué está pasando hoy en los hogares? ¿Cómo se están tratando a los hijos? ¿Cómo se está tratando las parejas? Hablan palabras de destrucción. Me tienes aburrido, ya estoy cansado de ti, ya tú no sé qué. Las parejas se están divorciando. ¿Por qué? Porque no hay en su lenguaje de la cultura del rey. Por eso cuando yo estoy molesto, cuando a mí porque yo también me molesto, porque usted no lo cree. Entonces, ¿qué hago? Yo me muerdo la lengua. ¿Por qué? Porque digo, yo no puedo soltar. Yo empiezo a orar, porque el enemigo a veces quiere cambiar tu cultura. Y mi lenguaje y mi lengua está hecha para hablar palabras
de bendición, de amor, de justicia. Pero el diablo trata de colocar ignorancia. Entonces, el creyente, la cultura del lenguaje tiene justicia en su boca y tiene amor en su boca. Qué lindo cuando usted se levanta y le dice a su esposa, a su esposo, Dios te bendiga, le da un abrazo, un beso, a sus hijos. Bonito. Pero cuando pasan los años, recién casados, ¿no? Recién casados, no. Pero cuando pasan 5, 10, 15, ¿qué pasa? Ya las palabras no son las mismas. ¿Por qué? Porque dejamos que la cultura de este mundo mine nuestro lenguaje, dañe nuestra manera de hablar. Por eso cuando la persona está allá afuera, usted no se da cuenta. Mire, usted sabe que mi cuñada la mandé para España, ¿cierto? La perjudicada de mi hija. Ella estaba constantemente que quería ir a Europa, yo soy así. Generoso. No quisiera ser así, pero soy yo. Mándeme a mí. Las mandé para París. Entonces, usted se da cuenta ahora cuando habla con ella si perdieron el acento o no. Porque son influenciados por una cultura. Entonces usted puede escuchar de pronto que le diga algo como: Vamos, tío. vamos, tío, ¿qué os pasa a vosotros? Pero así pasa con el mundo. El mundo trata de influenciarnos a nosotros. Usted tiene amigos en el trabajo, en el lugar donde labora, y ese amigo le influencia muchas veces. Y es lo que decíamos, hablando del reino. El reino es el que tiene que influenciar. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero muchas veces nos dejamos influenciar por su lenguaje. Coti, ¿qué es Coti, Coti, Coti? Y nosotros vamos a las universidades, los muchachos, y terminan hablando como hablan ellos. Y no son capaces de llegar a la universidad y decirle: Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿cómo estás? No, porque estamos siendo permeados por este mundo y queremos parecernos a este mundo. ¿Me está entendiendo? Por eso debe de haber en nosotros lenguaje de amor, de justicia. Número 3, rapidito. Filipenses 2:11. Vamos rápido. ¿Quién lo tiene? Y toda lengua confiese. ¡Ojo! ¡Toda lengua! Confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Alguien que está en la cultura del reino vive confesando a Jesús. ¿Me está escuchando? Si usted está en la cultura del reino, usted a sus compañeros de trabajo, de colegio, vive confesando a Jesús. Vive diciéndole a la gente quién es Cristo. Porque mi lengua es para alabarlo y para confesarlo. Por lo tanto, donde yo voy confesando, porque eso hace parte de mi cultura. ¿Quién es mi rey? ¿Quién es mi Señor? ¿A quién le sirvo yo? ¿De dónde vengo yo? Acuérdese cuando Daniel los cogen presos y preguntan: ¿quiénes son ellos? Ellos dijeron: somos hebreos. No les dio miedo de decir de dónde vienen. Mi confesión, el que confesare a Cristo aquí en la tierra delante de los hombres, yo también le confesaré a Él en el reino de mi Padre. Y el que no lo confiese o el que se avergüence, también sucederá lo contrario. La confesión está dentro del lenguaje. En el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el lugar donde yo esté, yo tengo que confesar a Jesús. La gente tiene que saber que yo sirvo a Jesús.
tu familia, tus hijos, tu padre, tu esposo, tu esposa, las personas que están a tu alrededor, tienen que saber, tú tienes que confesarles a ellos y decirles: yo sirvo a Jesús, yo pertenezco al reino de Cristo, yo vivo como Él dice y no como el mundo lo dice. Entonces, las cosas son así. Entonces, dentro de la cultura, lo primero que debe de cambiar, que debemos de mejorar, es nuestra lenguaje. Número 2, rápidamente. Deuteronomio 6 y 7. Rapidito, Deuteronomio 6. Segundo libro. Capítulo 6, versículo 6. Versículo 6. Versículo 6, 7. Seis, 7. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Versículo 6. Esta es otra versión. Lo que pasa, sí, ese 6. Esa es otra versión. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. La segunda cosa son las tradiciones. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia es poderle transmitir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a las personas que están con nosotros, cuáles son nuestras cosas. ¿Cuál es la manera de vivir de un creyente? ¿Cuál es la manera de actuar de un creyente? ¿Cómo se debe de vivir un creyente? ¿Cómo habla un creyente? ¿Cómo se viste un creyente? ¿Cómo actúa un creyente? Alguien que es parte del reino de los cielos. Tradiciones. Cuando usted tiene tradiciones, usted las comunica. Aquí tenemos tradiciones orales, tradiciones culturales, y esas tradiciones se van, dice la palabra, van pasando de generación en generación. Mi pregunta es: ¿está dejando usted un legado especial dentro de esa cultura del reino para aquellos que están con usted, para aquellos que vienen detrás de usted, para sus hijos? Por eso la Biblia dice, en el texto que leímos en este momento, dice que: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás. Oh, como dice la Biblia, no dice y las dirás, sino que dice las repetirás. Quiere decir que eso debe ser una constancia, constante, cada rato, cada momento estar contestando o hablando o diciendo o repitiendo algo. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar. Y estas costumbres, estas tradiciones tienen que ser puestas en el corazón, tienen que ser enseñadas. Ojo, esto es muy importante. Dice que se las enseñes a tus hijos. No es solamente decir hazlo, es enseñarlo. Y se enseña de dos maneras: con la boca Y con el ejemplo. y con el ejemplo. Con el ejemplo queda marcado. Por eso lo que tú digas con la boca, afírmalo con el ejemplo. Para que eso continúe, permanezca. Por eso dice la Biblia que cuando el hijo, por torpe que sea, en unas palabras más castizas, por bobo que sea, y se extraviara, dice que por bobo que sea,
y se llegara a extraviar, pero como tiene una palabra que le han colocado en su corazón y le repitieron y le dijeron, dice que él volverá al camino. ¿Por qué? Porque tiene tradiciones. Nosotros tenemos tradiciones. La iglesia debe de saber eso. En las casas deben de haber tradiciones. Ahora escuche algo. Vamos rapidito. Mire esto. Número 3, rapidito. Mateo capítulo 5. Vaya conmigo, Mateo. Número 3, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Lo tiene? Ojo, voy a leer 3 cosas, 3 versículos. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuche, número 3, valores y principios del reino de los cielos. Es decir, en el reino, en la cultura del reino tiene que haber valores, principios especiales. Y yo quiero que usted pueda anotar algo. Usted va a anotar, si usted está anotando, anote el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Estos 3 capítulos de la Biblia o del Nuevo Testamento habla de valores que tiene que tener alguien que está cultivando en sí el reino de los cielos. Y uno de esos valores usted puede encontrar, dice la Biblia: vosotros sois la sal de la tierra. También dice la Biblia como valor, dice: vosotros sois la luz del mundo. Esa palabra mundo es la palabra cosmos en griego. Y esa palabra cosmos tiene 2 connotaciones importantes que un día la veremos. Pero la primera es que habla del mundo como tal. Pero la segunda lo que habla es de sistema. Es decir, lo que está diciendo: vosotros sois la luz del cosmos o la luz del sistema. Lo que está diciendo la Biblia es que tú eres médica. Tú eres la luz en el sistema médico. Es decir, por ti en el sistema médico debe llegar la luz de Cristo, porque tú eres médico. Si yo estoy en un gremio de patinaje, aquí nadie patina, pero vamos a suponer que Kevin patinar. Solamente vamos a decir que Kevin patinar. En ese gremio de patinadores, ¿cómo si Kevin patinar solamente lo voy a decir? El cosmos de ese sistema de patinadores que salen a las 11 de la noche a patinar debe de llegar la luz. ¿A través de quién? ¿Por qué? Porque es la luz. Ese es el valor. Tú eres albañil. En el gremio de los albañiles, mire, usted sabe muy bien. Si usted es albañil, si usted es mecánico, ¿qué es lo que se vive en el mecánico y en el albañil? Desafortunadamente, ¿cuál es el contexto cultural del albañil y del mecánico? Están tirando mezcla o están tirando llaves. Tiene la cervecita. ¿El lenguaje cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el lenguaje de un mecánico, generalmente de un albañil? Desafortunadamente. Eso es. Pasa la muchacha por allí y no le dice, porque decirle un piropo: hermosa, estás bella. Bien. Sino que bim pam bim bum pam bum pam. Exactamente. Entonces, si yo soy parte de ese cosmos, ¿qué es lo que nos dice en las Escrituras? Es decir, tú tienes valores, principios
camino a ellos. Pero ¿qué pasa muchas veces? La luz llega allí y cuando llega se apaga, se empieza a colocar tenue, y cuando se viene a dar cuenta, apaga. Entonces, aquel que era luz en el cosmos, en el sistema, terminó siendo oscuridad. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque no tenía valores. Los valores de la cultura del reino no estaban en él. La palabra cultura nos habla de carácter. Y cuando hablamos de carácter, nos habla de características, de lo que a ti te caracteriza. Por eso, mire, un problema que usted, se lo voy a decir clarito. Y usted por casualidad, porque el amigo, el trabajo, usted llegó a un billar. Yo no tengo problema. Usted llegó al billar y usted llegó ahí. Bien, ok. Pero usted llegó al billar y usted llegó con sus papelitos aquí. ¿No ven? Los tratados. Y mientras que el compañero está ahí, tú, y tiró la bola. Arrepiéntese. Salgamos de aquí. Pero si usted entra al billar y el primero que coge el taco usted. Cada bola. Solo por si él jugó billar. A la roja, 3 blancas. Una negra en el centro. Ah, que te la conoce. Escuche. Los valores es algo que cuando usted los tiene dentro de usted, no lo pueden dejar o no lo pueden dejar que usted actúe de otra manera. Mire, yo le comenté a usted alguna vez, en alguna ocasión me encontré con unos amigos y estos amigos, me encontré con un amigo y este amigo, este primo trajo unos amigos de Medellín. Estos amigos de Medellín eran sicarios de Pablo Escobar. Cuando ellos llegaron y a mí me dijeron, yo tenía por ahí 15 años, sicarios de Pablo Escobar, y entonces empezaron a andar, yo me sentía un Pablito. Claro. Yo empecé y empecé a ir a la casa donde ellos estaban escondidos, porque uno vino baleado, porque el F2 en ese entonces era un organismo, ustedes no lo conocieron, lo dio a matar a uno de estos muchachos y se lo mandaron para acá para que se recuperara. Y ahí lo conocí. Y un día llego yo a la casa de ellos y están ahí. Llego yo a la casa de ellos. Tienen lo que ellos llaman una pipa roja, algo así. Ya ustedes vieron una cuestión de esa que usan los árabes para fumar así. Y unas pipas y unas cosas ahí. Y entonces cuando llegaron, ahí sí, el corazón me empezó a... costeño, tome. Costeño pendejo. Costeño talla, usted puede. Bueno, pero yo sin embargo seguía con ellos. Porque, Pablo Escobar y... ¿sabe? Miren cómo es esto. Por eso es que al muchacho hay que tenerle el ojo, porque usted no sabe con quién se están juntando sus hijos. Y entonces, un día salimos en el carro de uno de ellos, llegamos a lo que era almacenes Ley. Y esos benditos, teniendo plata en el bolsillo, simplemente porque le daba la gana o simplemente por la adrenalina, yo pensé que íbamos a comprar algo. Entraron a robar y robando. Y guarde. Y yo asustado, imagínense. Yo me quité. Y ellos salieron a robar. Sin embargo, todavía andaba con ellos. Hasta que un día íbamos en carretera.
Y ellos empezaron a fumar marihuana y yo con la cabeza afuera. Y la policía íbamos para San Juez, en la vía de San Juez, y una patrulla de policía estaba allí. Y esos manes, aún con la policía allí, los policías hicieron pares, ellos no pararon. Hasta ese día que yo me bajé, yo me dije dentro de mí, hasta aquí llegué contigo. ¿Por qué? Porque yo no accedía a nada de eso, porque yo dentro de mi mente y dentro de mi corazón tenía valores. Mis padres me habían enseñado y me habían dado valores, por eso no robé con ellos. Aunque yo quería estar como que en la experiencia, pero más allá yo sabía que eso era malo. Por eso usted tiene que entender que cuando usted tiene la cultura, los valores de la cultura del reino, aunque usted se reúna con 10 diablos, usted hace que esos diablos o se conviertan o usted se aparta de ellos. ¿Por qué? Porque usted tiene los principios del reino de los cielos. Que se conviertan ellos a ti, pero que no te convierta tú a ellos. Todas estas cosas simplemente por tener valores. Dile al que tiene a tu lado, ten valores. Número 4, rapidito. Vamos terminando ya. Número 4. Número 4. Esto me gusta. Esto que viene me gusta. Número 4. Número 4. Escúcheme bien. La cuarta cosa importante en la cultura del reino, y a veces no la tenemos como algo importante, es el arte. Diga conmigo arte. Diga conmigo arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? Una expresión artística, ¿pero de qué? De la cultura. ¿Y de la cultura de quién? Del reino o de lo que somos. Cuando usted va por algunas partes de Colombia va a encontrar lo que son pinturas rupestres. Y usted va a ver allí que usted dirá, nuestros indígenas pintaban en las piedras figuras de ellos correteando una vaca, Con la flecha. de ellos con una flecha. Esa era su cultura, o sea, ellos se estaban mostrando a sí mismos. Yo le hago una pregunta a usted, para que usted vea lo importante que es el arte y la cultura del arte dentro del reino de los cielos, porque va a mostrar la expresión, lo que hay en nosotros. En 2 meses, sí, casi 2 meses, 2 meses y medio, está llegando diciembre. Y hay muchos evangélicos que ya están despolvando el arbolito de Navidad. El gorro de Papá Noel, venía de aquí. Yo le hago una pregunta. ¿En qué evangelio, en qué parte de del Pentateuco Primera de San Nicolás. aparece el arbolito? ¿Dónde nos dice la Biblia que tenemos que celebrar eso? O las velitas, las luces, etcétera, etcétera. ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece? Escúcheme. Y el Halloween. ¿Cuáles son las fiestas que nosotros estamos celebrando? Ahora viene el 31 de octubre y hay muchos padres que desafortunadamente disfrazan a alguien. El pacto con la mujer con el cielo. Escúcheme.
¿cuáles son esas culturas? ¿O cuáles son, qué es lo que está pasando? Miren lo que dice el por qué nosotros, como creyentes, no cantamos música secular. Vaya conmigo, Efesios capítulo 5, versos 19 al 21. Cinco. Efesios 5. ¿Cinco qué, pastor? Efesios 5, 19, 21. Alguien busca Mateo 26, 1, 2. Mateo 26, 1, 2. Otro busca Hechos 2, ¿Mateo 19 qué? 1, 2. Mateo 26, 1, 2. Otro busca Hechos 2. Otro busca Juan 7:37. 2. Efesios 5, 19, 21. ¿Ya listo? ¿Quién tiene Efesios? 5, 19, ¿quién lo tiene? Amén. Ok, ahí. ¿Quién tiene Mateo 26, 1, 2? Mateo 26, 1, 2. Amén. ¿Quién tiene El capítulo 2, versículo 1. Hechos 2? Al-Fasad. Los primeros tres versos. Hechos 2. Al-Fasad. Pasar. ¿Quién tiene Juan 7:37? Juan 7:37. Amén. Ok. Vamos por el primero. Efesios capítulo 5, 19, 21. ¿Quién nos dijo que lo tenía? Amén. Amén. Hablando entre vosotros con salmos, Oh. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén. Entonces, la primera, el por qué nosotros no cantamos la música secular, es porque la Biblia nos enseña que debemos de cantarle a quién. A Dios. Y nos dice de una manera especial, ¿con qué? Cánticos. Cánticos, salmos Espirituales. e himnos espirituales. Entonces, nuestro cántico tiene que estar acompañado de la vida espiritual. Es decir, alguien que está en la cultura del reino debe de amar y adorar a Dios. Por eso es incongruente cuando llegamos a la iglesia, si nosotros somos parte de un reino y de esa cultura está inmersa en nosotros, cuando se está adorando, alabando a Dios, si usted está sentado en la silla y usted está mirando al que vino, al que no vino, usted está mirando el reloj o el celular. No. Cuando llegamos aquí o cuando estamos en cualquier lugar, nuestro cántico tiene que ser de adoración, de alabanza. Y debe estar dentro de nosotros, en nuestro corazón. Pero cuando suena en estos días, dime pajarito, entonces empieza el pie. ¡Ay! Solamente fue la conchita y se rebaló. ¿Ah? Fue la conchita y se rebaló. Escúcheme. Debe de haber en nosotros el deseo de adorar a Dios. Ahora escúcheme bien. Mire esto. Observe esto. Mateo 26, 1, 2. ¿Quién nos dijo que lo tiene? Amén. Fuerte. Cuando hubo acabado. Más duro como cuando grita a Steve. Fuerte.
Sabéis que dentro de 2 días se celebra ¿qué? La Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ok, escúcheme. Esa fiesta, escúcheme, esa fiesta de la Pascua debe ser algo que nosotros celebremos. Porque esa fiesta Jesús la celebró y nos enseñó a celebrarla. Y nosotros no la celebramos. No, todos. Pero no celebramos la Pascua. No tenemos esa connotación en nuestra mente como tal. Tenemos que entender que nosotros como cultura tenemos una fiesta especial que se llama Pascua. Y tenemos que celebrarla. ¿Qué es la Pascua? Ahora, esta es la que más o menos entendemos. ¿Qué es la Pascua? Pascua. Pasá. ¿Qué es la Pascua? El Cordero Pascual, ¿qué es? Sacrificio. Acuérdense, nosotros celebramos algo que hemos titulado La muerte y resurrección. la Semana Santa. Pero nosotros no le damos la connotación correcta, total, y tenemos que volvernos a esa fiesta. Esa es una fiesta que tenemos que hacer celebración por ella. Porque estamos celebrando y recordando el Cordero Pascual, que es Cristo. Los judíos le llaman a este mes el mes de Nisan y la celebran entre el 15 y el 22 de abril para nosotros. La segunda fiesta, Hechos capítulo 2, versículo 3, duro al pasar. Así como cuando dice duro. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Ok. Ahí estamos en la segunda fiesta. Esa fiesta tiene el nombre de qué? Pentecostés. Esta es una fiesta que la iglesia no hacemos. Es una fiesta institucional. Los discípulos o el Espíritu de Dios la hizo celebrar con los discípulos con la llegada de Él en Pentecostés. Se celebraba la fiesta de la cosecha. Eran 49 días. Pascua eran 49 días de celebración. 7 semanas. Fiesta. Gozo. Y por último, la otra fiesta, Juan 7:37. En el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. En el último día de la fiesta. ¿Cuál fue ese último día? ¿Cuál era esa fiesta? No. Esa tampoco. La de las levaduras y la Menos. fiesta de los levaduras. La fiesta de los tabernáculos o Sukkot, o la fiesta de las cabañas. Esa fiesta, escúcheme bien, esa fiesta celebraban, todos los judíos colocaban, por decir, carpas, campamentos alrededor del templo o del lugar santo, y ahí había una fiesta durante varios días. ¿Qué estaban recordando?
Acuérdense. El tabernáculo, lo que había pasado, cómo habían traído a la casa de Dios. Entonces, esas son fiestas. Esa fiesta se celebra en junio. Dese cuenta. Abril, mayo. O sea, eran fiestas casi que seguidas. Y son nuestras fiestas. Y nosotros no las celebramos. Son fiestas de la cultura, no judía como tal. Los judíos la hicieron, sí. Pero Jesús la instituyó para la iglesia. Amén. Fue instituida para nosotros. O sea que es parte de nosotros. Ah, no, que son judíos. No. Sí, ellos vivieron, ellos hicieron, ellos la celebran. Los judíos celebraron ahora el 1 de septiembre. ¿Estamos en septiembre? Octubre. ¿Estamos en octubre? Entonces, en octubre. Que hace un año que usó un año. Octubre celebraron el comienzo del nuevo año. Estamos en el año 5780. Desde Adán hasta ahora. Son fiestas que la iglesia tiene que recuperar. Y tenemos que celebrar porque eso es parte de nuestra cultura. Y quiero terminar con esto. Conductas y normas sociales del creyente, de la cultura del creyente. En Santiago, capítulo 3, versículo 13 nos dice algo. Alguien que lo busque, por favor. ¿Alguien busca Santiago 3:13? Santiago. ¿Alguien busca Primera de Pedro 1, 15 al 19? Primera de Pedro 1, 15 al 19. Juan 13, 34 al 35. Juan 13, 34 al 35. Colosenses 3, 13. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y Efesios 4, 25. Santiago. Repito. Santiago 3, 13. Al final. Segundo, Primera de Pedro 1, 15 al 19. Por ahí. Tercero, Juan 13, 34 al 35. 4. Colosenses 3, 13. 5. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y 6. Efesios 4, 25. Santiago 3:13. ¿Quién tiene Santiago 3:13? Ah, no cogí la. Santiago. ¿Cómo? Conductas y normas sociales. Santiago 3:13. ¿Quién lo tiene? Acá. ¿Cuál es Okay. Pedro? La cita de Primera de Pedro. ¿Quién lo tiene? Al pasar. Al pasar. 15 al 19. Primera de Pedro 1:15. Juan. ¿Quién tiene Juan 13? Ya, Primera de Pedro 1:15. Ya lo tiene. Juan 13, 34 al 35. Colosenses 3:13. Ya. Allá, Colosenses 3:13. Tesalonicenses 5, 16 al 18. Pastora. Y Efesios 4, 25. Amén. Ya, acá lo tienen. Ok, entonces vamos a leer Santiago 3:13. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo? Kevin. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido que demuestre su sabiduría con buenas conductas y con buenas obras hechas con humildad? El verdadero sabio no es orgulloso. Ok, entonces nos dice que si hay entre nosotros alguien sabio, debe de comportarse, debe tener una conducta como una conducta sencilla, humilde, una conducta correcta.
La conducta va a mostrar quién eres, el cómo te comportas. ¿Qué hace usted cuando le cae o se tropieza el dedo pequeño contra la pared? Usted va caminando y de pronto ¡pam! Aleluya. ¿Qué es lo que sale de usted primero? ¡Ay! Esa borrana. Y empezamos a... ¿Por qué? Porque a veces lo que sacamos, lo que queremos es lo que damos. Por eso la conducta, escúcheme bien, es probada en los momentos y en las cosas cuando tenemos fricción. Mostramos quién eres o qué eres. En mi tierra dice, cuando tu conducta es fingida, cuando tú no eres lo que eres, sino que aparentas ser, dice, al final pierdo. Cada uno de nosotros, siempre a la final vamos a mostrar realmente quiénes somos. No podemos sostener una mentira toda la vida. Lo que usted es la esencia, porque la característica es la esencia de lo que nosotros somos. Nuestra conducta es la esencia de lo que somos. Y cuando nosotros caminamos y tratamos de aparentar algo que no somos, tarde que temprano va a salir lo que nosotros somos. Por eso el tiempo muestra quién es cada quien. O sea, yo siempre he dicho, en la iglesia todos somos santos velados con traquitraqui y con muchos deseos. Aquí todo el mundo es, pero en la vida real, en la vida diaria, en el trabajo, ahí es donde se muestra su conducta. ¿Cómo te comportas? Nadie te ve, no hay el pastor, no está el hermano, y pasó esa morenaza, y entonces tus ojos te dan la vuelta hasta por acá así. Como limón en mesa coja. ¿Por qué? Porque es la conducta, no se puede. Cada quien es lo que es. El sapo brinca porque es sapo. El pez nada porque es pecado. Usted habla porque tiene boca. Y el perro ladra porque siempre lo ¿Por qué? Porque la conducta determina lo que somos o lo que hacemos. Ahora, escúcheme. Primera de Pedro 1, 15, 19. Al pasar. Fuerte. Yo, al contrario, vivo Fuerte. una vida completamente santa, porque santo es aquel que Los llamó. los ha llamado. ¿Sí? Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amén. Escúcheme. La conducta de los habitantes de la cultura del reino de los cielos es la santidad. Te lo voy a decir otra vez. La conducta de los habitantes, su cultura de los habitantes del reino de los cielos es la santidad. Amén. Ahora le voy a decir algo. ¿Cómo es que dice allí? Cuando el apóstol Pedro dice, sed santo, porque yo soy santo. porque yo soy santo. Ahí no dice, ora para que sea santo. Procure ser santo. Ahí no dice, lee la Biblia para que sea santo. Ahí dice, ser santo. Ahora, ¿por qué dice ser santo? Y no dice, ora para que la santidad crezca. Porque yo me imaginaría que debiera decir eso. Pero lo que dice ser, y esa palabra ser es actúa como lo que debe ser. Es decir, habla, compórtate, vive como lo que supuestamente eres. Es decir, la santidad debe ser algo inherente. Es decir, lo que tú tienes que hacer es vivir, actuar como santo. Hablo, me comporto, por eso yo no ando amedrentado, por eso no. Yo actúo de la manera como Dios me dice. Camino tranquilo. Tengo que hablar con 10 mujeres aquí, hablo con 10 mujeres, sí,
Pero yo tengo que recordar que soy santo. El gran problema de nosotros Es que se nos olvida. nuestra cultura. Y entonces dejamos de comportarnos como somos. Yo le decía ahora rápido, yo mandé a las muchachas. Ella tiene que comportarse, no porque la mamá o alguno de nosotros tiene que estar viendo lo que están haciendo. Estas mujeres excelentes. Pero ella tiene que actuar no por lo que yo quiero, sino por lo que ellas aprendieron dentro de la familia. Entonces, usted se va para allá para la esquina y apenas sale del sitio de aquí de la esquina, ya se va a la familia. Usted ha estado acumulando. La santidad es algo que debe ser inherente en aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que son hijos del Padre de Dios. Pero se debe dejar ser santo. ¿Por qué? Pero ser santo no debe ser como para nosotros ser santo hoy, es una cosa como, wow, qué mujer, qué hombre, qué nivel, qué unción. No, eso debe ser algo común. Y yo llegué a la fiesta, dando ron. Y entonces, me voy. Estás llorote. Y te tiemblan las piernas. ¿Cuánto tiempo tienen en el evangelio? 20 años todavía. En el reino de esto es malo. Yo sé lo que es malo. Aquí esto es malo. Listo, no, aquí no hay fuera. Ay, llega diciembre. Ay, en diciembre que colocaba las guirnaldas. Ay, a mí sí, yo no sé. Es un vinito nada más. El villancico. Ay, no sé cantar. Tú taira. Colócale seriedad al reino. Sí, ajuíciese, hermano. La cultura del reino. Yo tengo que llevarla y no, es como. ¿Cuántos venezolanos hay aquí? Un 30% de... Hermano, allá comer arepa es como. ¿Cierto? O sea, como nosotros, como comer arroz nosotros. Como arroz aquí. Entonces, así debe ser la santidad. Ay, comí arepa. Ay, hoy comí arepa. Entonces coloco en el Facebook, comiéndome mi cerro de arroz. Debe de ser algo común en nosotros. ¿Por qué nos llama tanto la atención cuando escuchamos el testimonio de 10 mujeres se le encueraron y el tipo salió? No, ¿por qué? Pues como vemos tanta gente que ha caído, entonces nos parece que la santidad es algo súper. No, la santidad debe ser algo extraordinario, pero algo ordinario dentro del contexto cultural de nuestra vida diaria. Yo debo de ir tranquilo. No se debe presumir. Sí, yo estoy tranquilo donde yo voy. No, ¿por qué? Porque yo sé a quién represento. Y yo soy santo porque Él es santo. Y yo actúo como Él me dice que actúe.
Yo sé que va a haber gente diciendo, criticando, tranquilo, no tengo problema. Pero yo estoy viviendo para Cristo. La pregunta es, ¿para quién vive usted? ¿Para mí o para Cristo? Entonces, viva para Cristo, en santidad. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. 2, rapidito. Juan 13, 34, 35. ¿Quién lo tiene? 13, 44, 35. Fuerte, como cuando le regañaba a la muchacha. Todavía acá. Eso. Ahí Un es. mandamiento nuevo os doy, Un mandamiento nuevo os doy. que os améis unos a otros, como yo os he amado, porque también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Ahora. Si tuviereis amor Unos por otros. ¿Qué otra parte que hace parte de los valores, de la conducta, de la cultura del reino? El amor. El amor. Dentro del cristianismo, dentro de nosotros, como en la parte de la cultura, lo que debe de brotar es el amor. La pregunta es, ahora, ¿qué amor? De Dios. ¿Cuál es el amor? No es el amor eros, sino el amor ágape. Ese amor que yo ayudo a mi hermano, no esperando que mi hermano ni siquiera me agradezca. Que yo ayudo a las personas, no importa que no sean creyentes. No esperando que me digan gracias, usted ha sido un buen hombre, una buena mujer, usted es lo mejor que hay en este barrio. No. Debe ser algo de nosotros, o sea, actuar con amor. En nuestra vida debemos de actuar con amor. La tolerancia está allí, donde yo pueda amar a las personas, donde yo pueda expresar amor a las personas, donde yo le pueda decir a las personas sin necesidad de abrir la boca, solamente de expresar, de actuar. Cuando tú actúas correctamente por el amor de Dios. Entonces la pregunta es, ¿hay amor en tu corazón? ¿Qué tipo de amor hay? ¿Estás amando como Dios envió a amarnos unos a otros? Dice la Biblia que nos amemos unos a otros. Dice, y sabrán que vosotros sois mis discípulos cuando oren 10 horas seguidas. Cuando ayunen 10 horas seguidas. Cuando ayuden a los pobres, ¿no? ¿Cuándo qué? Amén. Cuando no se amen unos a otros. ¿Cuándo saben que son parte del reino? Cuando usted está amando a los hermanos y está amando a las personas. Allí es cuando se evidencia que realmente somos parte del reino de los cielos. Ay, que yo ayuné 10 días seguidos. No quiere decir que está en el reino. Pero cuando amamos, y aún aquellos que son difíciles de amar. Amén. Porque hay gente que es difícil de amar. Por ejemplo, el que tienes al lado es difícil de amar. Al que tiene usted aquí al frente, difícil de amar. A veces hasta a mí mismo me cuesta amar. Bueno, pero ¿qué les pasa? ¿Cuál es el deseo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Tenemos que aprender a amar. Rapidito, tercero, Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, la tercera cosa dentro de la cultura, de los valores que debe de haber en nosotros, es la prontitud en perdonar, la capacidad de perdonar. Miren, dice que así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de perdonar. ¿A quién? A quienes nos ofenden. La pregunta es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es usted para perdonar? Dentro de la cultura del reino, debe de ser automático. Me ofendió y perdoné. Me ofendió y perdoné. No importa si no me pidió perdón. Perdoné. Perdoné. Así de sencillo es.
Una pregunta que va a usted, pastor. Cuando uno pide perdón y si no que uno busca un testigo. Bíblicamente sí. Bíblicamente sí. Buscar un testigo para evidenciar esto. Ahora, yo me puedo acercar a Juanito. Sobre todo eso se usa, esa parte se usa cuando hay, la otra persona también es parte de la congregación. Cuando yo lo puedo hacer, que yo me acerque a Juanito, si quiero llevar un testigo, está bien, y le digo, Juanito, mira, reconozco que te ofendí o cometí este error contigo, te pido perdón. ¿Es necesario buscar un testigo? ¿Es necesario? Depende de la situación, el contexto. Por lo general, dentro de la iglesia, dentro del contexto eclesial, sí. El contexto afuera, ya podemos mirar algunas cosas. Dentro del contexto eclesial, sí. ¿Ok? Entonces, pero la cuestión es perdonar. Juanito me hizo esto, yo debo de tener la capacidad inmediata de perdonar. Porque el que más se daña, soy yo. El que guarda el rencor, el que guarda el resentimiento, la rabia, la molestia, esto causa enfermedades, dicho por los profesionales, causa enfermedades emocionales, psicosomáticas, como la artritis, a veces la falta de perdón. Cuando el médico revisa y no tiene nada y dice un chequeo, lo mandan al psicólogo, al psiquiatra y lo examinan de otra manera y descubren que la persona tiene una raíz de amargura. La Biblia habla de la raíz de amargura: odio, el resentimiento contra el papá, la mamá, el tío, el abuelo, el amigo, el novio, el esposo, etc. Y entonces le va dando reumatismo, pero no es un reumatismo físico, es un reumatismo emocional. Entonces, que solamente sale cuando empieza a reconocer que la persona está guardando odio, está guardando resentimiento, y él empieza a pedir perdón, a aceptar que él falló, que le fallaron con él y que tiene la capacidad de perdonar. Eso no debe de estar en el pueblo de Dios. Nosotros debemos de automáticamente estar preparados para perdonar. Difícil, dificilísimo. Pregúntale a mi suegra el suceso que le pasó, lo que pasó en la casa, pero inmediatamente se perdonó a la persona lo que él hizo. Tenemos que aprender a perdonar, no importa lo que nos hayan hecho. Y las veces Jesús dijo, no te digo 7, te digo hasta 70 veces. Ese es múltiplo de un día. Es decir, si una persona va 500 veces a ti en un día para pedir perdón, tienes que estar ávido a perdonar. Termino con esto. 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, algo importante que debe estar arraigado en la cultura es la oración. Por eso tampoco debe ser sorpresa, escúcheme bien, no debe ser sorpresa para nadie que usted ore 2 horas, que usted ore, se meta a orar en la tarde, en la mañana o en la noche, que esté en oración, porque la Biblia dice orar debe de estar arraigado en usted, porque aquí somos parte de una cultura que debe tener la oración como prioridad. Debe ser lo normal. Debe ser algo normal. Ay, tú oras, sí, ¿no? Estaba orando ahí. Me demoré 2 horas, 3 horas. Uy, tremendo. ¿por qué te asombra? Cuando tú te asombras que alguien ora 1 hora, 2 horas, es porque hay un problema en ti. Eso no debe ser asombro, porque es que tú debes de orar eso o más. Porque es parte de la cultura, es tu forma de ver. Y termino. Efesios 4:25 en esta mañana. Y lo dejamos allí. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Hermanos, por último, algo que debe también estar arraigado en nuestra vida es la verdad. Hay un poco de evangélicos mentirosos. Mira el que está a tu lado y dile, me parece que hablan de ti. Me parece que hablan de ti. Y dentro de la iglesia debe de haber la verdad. Cometió usted un error con el hermano, con la hermana, debe de ponerle
o con su esposo o su esposa, diga la verdad, deje de estar yéndose por la... No, la verdad, fallé. Cometí este error. Ya, estoy hablando y voy a tratar de corregirlo. Pero hable verdad, la Biblia dice, habla verdad cada quien con su prójimo. La Biblia dice que el padre de mentiras se llama Satanás. Si usted habla mentira, entonces la cultura del reino no está en usted, está en la cultura del infierno. Si usted es mentiroso, la cultura del reino de las tinieblas es la que usted practica. Es la que usted está sumergido. Es la que usted vive. Usted es parte no del cielo, sino del infierno. ¿Aló? ¿Por qué? Porque vive la mentira. Y la Biblia lo que nos dice es que hablar verdad cada uno, ojo como dice, no dice con su hermano, con su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El mundo entero. Entonces yo tengo que hablar la verdad, por eso es que yo no le puedo decir a Juanito, no es que tú te salvas si traes los diezmos aquí, porque eso es mentira. Tú te salvas si, hombre, si vas allá a Monserrate y te vas de rodillas hasta allá y te haces 10 ñomas en la rodilla, ya tú eres salvo. No le puedo decir eso, tengo que decirle a la gente la verdad, aunque a la gente no le guste. Ahora, con mucha educación, con mucho respeto, pero con mucha certeza. No es que tú te salvas porque tú eres hijo de la hermana evangélica que más ora en la iglesia. No te salvas así. ¿Por qué? Porque esa no es la verdad. Hablar la verdad cada uno con su propio. Entonces, tenemos que hablar verdad. Hay veces que la verdad duele, sí. Incomoda muchas veces. Tanto decirla como que se la digan a uno. Porque a veces cuando uno decirla, bueno, ya dije la verdad. Pero cuando se la dicen a uno, lo pone a uno a patinar. Pero esa es la verdad. Vamos a colocarnos de pie.